Guatemala, la paz ha sido firmada. Hay una frase muy famosa: el conocimiento nos hará libres, la ignorancia nos hace esclavos de alguien que se va a aprovechar de nuestra ignorancia. Entonces, el conocimiento es todo el conocimiento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es nuestra cultura? Pero también, ¿cuál es nuestro pasado inmediato? Tenemos que saber qué es lo que pasó. Y no es culpa de los jóvenes que no sepan. Todo el sistema educativo de Guatemala ha mantenido silencio sobre el conflicto armado interno. Entonces, si no está en los libros de escuela, si no se habla en las familias, si no se habla en las iglesias, si no se habla en los centros de trabajo, pues ¿cómo se van a enterar? Entonces, es muy importante que se den a conocer los acuerdos de paz. Incluso es muy importante, ahora van a empezar a salir los grados de avance en cada uno de los acuerdos. Porque no es cierto que no se haya avanzado nada, tampoco es que hayan avanzado mucho. Es importante saber en qué han avanzado y en qué no, y por qué sí han avanzado aquí y aquí no. Pero en general, por ejemplo, en los libros de estudio, además esto se debería saber desde la primaria y hasta la universidad. No hace falta que tú le preguntes a un adolescente, pregúntale a un universitario que está terminando una maestría y tampoco sabe nada del tema. Y no es su culpa. No solo no se les ha proporcionado la información, sino que no se ha educado a la gente en la curiosidad, en el interés, en decir esto vale la pena saberlo. Y ha habido, por el contrario, campañas de partidos políticos, de iglesias, de personas diciendo tenemos que ser progresistas y mirar nada más para adelante y no hay que mirar para atrás. Eso es una tontería. Los acuerdos de paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996. Los acuerdos de paz no eran nada acuerdos para terminar la guerra, sino que fueron resultado de 8 o 9 años de negociaciones entre la guerrilla, el ejército, los empresarios, comunidades campesinas, etcétera, que fueron planteándose por qué empezó la guerra, cuáles son las causas de la guerra, y cuáles son las causas de la guerra que siguen estando pendientes para, al final de la guerra, que siguen estando pendientes para cambiar el país y para que no vuelva a haber otra guerra, pues para encontrar soluciones de otro camino. Entonces, son varios acuerdos, creo que son 12 temas específicos, y en estos 20 años que se conmemoran este año, por ejemplo, hay una asociación que se llama ProPaz, hay una institución del gobierno que se llama el Consejo Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, del cual yo soy consejero, yo soy representante de las organizaciones de derechos humanos en el CENAP, así se llama esa institución, que están haciendo un recuento de los avances y los pendientes de cada una de las áreas. Es complejo y no es cierto que no se haya cumplido nada, se han cumplido algunas cosas. Tal vez faltan algunas muy importantes, pero sí ha habido avances en algunos rubros. Por ejemplo, dentro de los acuerdos de paz se decidió que el tamaño del ejército debía de reducirse. Se cerraron un montón de bases militares. Que tenía que cerrarse la policía nacional que había antes y crear una nueva policía, que es la policía de ahora, que se llama la Policía Nacional Civil. Mucha de la gente, digamos, hay cosas que no cambiaron, a pesar de que hicieron como que cambiaron, pero hay cosas que no cambiaron. Se suponía que había incluso acuerdos que no tenían que ver directamente con la guerra, pero que tenían que ver con la situación de Guatemala. Tenía que haber una reforma fiscal, a donde la gente más rica y que tiene más recursos pagara más, y que la gente que no tiene pagara menos. Entonces, eso está pendiente. Guatemala es uno de los países que recauda menos dinero para el Estado, y el Estado tiene menos recursos para políticas públicas. Pero había un tema de salud, tema del campo, tema de pueblos indígenas, tema de justicia. Si había los acuerdos de paz son muy complejos. Entonces, vale la pena. Nosotros, no sé si ya lo subimos a la plataforma virtual, pero nosotros ya tenemos los acuerdos de paz subidos, pero eso también los puedes encontrar en la Secretaría de la Paz, en el CENAP, etc. Ahí están los acuerdos de paz. Creo que incluso hay versiones en idiomas indígenas y además en inglés. Entonces, los acuerdos de paz ahí están. Creo que es importante, aunque a veces puede parecer un poco tedioso, vale la pena leerlos y tratar de imaginarse cómo pudieron llegar a esos acuerdos.
Digamos, nosotros ahora sabemos que se encontraban en Chiapas los generales del ejército con los comandantes guerrilleros para hablar, ¿no? Y después en Costa Rica, y después en Noruega, y después no sé dónde, y fueron avanzando. Todas esas historias que uno lee ahora de cómo en Cuba se fueron avanzando en las negociaciones de Colombia. Bueno, Guatemala tuvo un proceso similar. Entonces, los acuerdos de paz son un diagnóstico de la situación del país antes, durante y en ese momento que se iba a terminar oficialmente la guerra. Y quedaban tareas en manos del gobierno para modificar ciertas cosas, y estaba planteado, y en ese momento era muy evidente que era así, que la comunidad internacional debía de apoyar al Estado de Guatemala para avanzar en la aplicación de los acuerdos de paz. Eso ha sucedido mayoritariamente, pero lo que no ha sucedido es que la voluntad política de los gobiernos de Guatemala desde que se firmó la paz no ha sido el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, hay muchos acuerdos que se han avanzado un poco, otros muy poco, otros más, pero no ha habido la voluntad política de seguir los caminos de los acuerdos de paz. Yo creo que un factor determinante para que la mayor parte de las víctimas fueran indígenas es el racismo y la discriminación de este país, a donde hasta la fecha la vida de un indígena vale menos que la vida de un no indígena. El Real La Concordia tiene la única orquesta de mujeres del mundo. Tenemos una orquesta sinfónica de mujeres con coro, 150 mujeres guatemaltecas, que lleva el nombre de Alaí de Fopa, de mi madre. Y nosotros hemos empezado una serie de conciertos de conmemoración de los aniversarios de los acuerdos de paz. Y la culminación es el 29 de diciembre, que es exactamente el día que se conmemoran los 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Y nosotros creemos que tenemos la posibilidad, y en nuestras manos está, hacer un gesto de reconciliación y de concordia. Muy visible, es un gesto. No es una política de Estado, no vamos a cambiar las cosas automáticamente, no, vamos a decir, miren lo que estamos haciendo y a ver si ustedes en su ámbito, en sus familias, en sus comunidades pueden hacer algo parecido. Vamos a hacer un concierto de manera conjunta con la Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala. El que no se conoce su pasado no sabe quién es, ni de dónde viene, y no tiene el conocimiento que lo puede fortalecer para construir el futuro.